Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Vamos a ir por partes. Qué maravilloso es poder compartir y poder ir entendiendo la palabra del Señor desde el principio. Como dice un pasaje, ¿no es cierto? Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre o la mujer sea preparada para toda buena obra. Es decir, si nosotros comenzamos a compartir el libro final, gracias al Señor por poder ver este libro también, que es una bendición. Pues bien, en este libro el Señor no gasta tiempo en tratar de explicar que Dios existe. Dios no trata de dar argumentos científicos, filosóficos ni geológicos, de tratar de dar a entender al hombre de que Él existe. Como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Para el necio no existe Dios. El necio no cree y no busca a Dios. Sin embargo, para el hombre que ha creído hay una respuesta. Por la fe, dice Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, a nosotros nos basta saber que todo lo que ven nuestros ojos un día no existía. Y Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el que llamó a la existencia todas las cosas. Dios aquí entonces muestra su majestad, muestra su autoridad. Él es Dios. Y Dios, como decía el libro de Romanos, Dios, ¿no es cierto?, se revela por medio de la creación, de modo que los hombres no tienen excusa. Dios muestra su poder, Dios despliega su poder, despliega su sabiduría, despliega toda su majestad cuando Él comienza a crear. Y nos dice, Dios, en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso es que Dios no gasta argumentos para tratar de explicar si Él existe o no. Simplemente y profundamente Dios se está manifestando a través de su creación. No podemos nosotros entonces pensar, existen una diversidad de teorías que tratan de explicar la creación y todas ellas carecen de fundamento. Sin embargo, nuestro Dios es tan soberano y creador. ¿Cómo podemos entender nosotros que algo tan hermoso, que algo tan armonioso y tan perfecto como funciona el universo, como funcionan los planetas, las estrellas y todo, puede haberse creado todo solo? La creación misma entonces nos habla del Creador en una forma, la fidelidad de la Escritura, la fidelidad de la palabra y a su vez la simplicidad de la palabra para que nosotros podamos creer. La fe entonces nos explica el porqué, el cómo y el qué de la creación. Bendito es el nombre del Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Job capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos
Yo te preguntaré, le dice el Señor a Job, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mire las preguntas que le hace Dios a Job. Es como que después que termina de hablar sus amigos, ¿verdad? Y ninguno de ellos realmente justifica a Dios. Comienza a hablar Eliú. Y Eliú es un joven que aparece en la escena, que significa su nombre, ¿quién como Dios? Eliú. Y Eliú justifica a Dios. Y finalmente calla Eliú. Y después comienza a hablar Jehová, Dios. Y es como que Dios colocara a Job entre la espada y la pared. Y le dice: ahora afírmate, afirma tus vestiduras, afirma tu entendimiento, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Estabas tú desde el principio cuando yo creé todas las cosas? Cuando yo establecí sus medidas, ¿en qué la firmé? Está suspendida sobre la nada. ¿Y sobre qué se sostiene la tierra? ¿Y sobre qué se sostienen los planetas, el sol y la luna? Ciertamente Job no estaba. No podía responder. Guardó silencio. Y después, en el verso 42, Job dice: yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no comprendía, dice Job. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Es decir, cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, todas las preguntas quedan respondidas, porque Dios es la respuesta al corazón del hombre. Dios no se está revelando en este libro de Génesis para satisfacer la curiosidad del hombre, sino que Dios se revela para que el hombre pueda entender que Dios quiere tener una relación con él. Gloria al Señor. Entonces, los hombres en su presunción, digámoslo así, ellos comienzan, ¿no es cierto?, a dar datos históricos. La Tierra tiene 50 millones, 100 millones, 200 millones. ¿Cómo saben ellos eso? ¿De dónde sacan todas esas cifras? Son cálculos que se le vienen a su mente, producto de una conclusión que ellos sacaron. Dios es soberano. Bendito es el Señor. Entonces, en el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que hay, todo lo que vemos, fue hecho por el poder de Dios. Y luego dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Ciertamente esto no nos habla de las características de nuestro Dios. Sin embargo, Dios interviene en su creación. Dios interviene en su creación. Nuestro Dios es un Dios que lo llena todo. Nuestro Dios es un Dios de orden y nuestro Dios es un Dios de luz. Y Él interviene en su creación para llenarlo todo, para llamar al orden todas las cosas y para hacer resplandecer su luz. Aquí algunos tratan de explicar que, esto es un paréntesis solamente, algunos tratan de explicar que entre el verso 1 y el verso 2 aconteció algo. Puede ser, no lo afirma la Escritura que es así. Algunos dicen que entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis ocurrió la rebelión de Satanás. Pero no lo aclara profundamente eso la Escritura. No podemos usar nuestra imaginación para eso. Pero sí entendemos que nuestro Dios intervino para llamar al orden, a la luz y para llenarlo todo. Y dice el verso 3: y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Gloria al Señor. Vio Dios que la luz era buena, dice. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Este contraste, este principio se da en las Escrituras. Dios establece. ¿Quién es el que establece el bien y el mal? La luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Dios. Entonces, Dios es luz. Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad? Dice que nosotros somos hijos de la luz y no de las tinieblas. ¿De quién somos hijos?
¿De quién somos hijos? De la luz y no de las tinieblas. Por lo tanto, en este libro de Génesis se establecen los principios espirituales que nosotros iremos estudiando a través del Nuevo Testamento. Es decir, este libro de Génesis es conocido como el libro de la simiente o el libro de las semillas. Aquí en este libro está la siembra de la cosecha que nosotros vemos en Apocalipsis. Bendito es el Señor. Somos hijos entonces de la luz y no de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y dice, y fue la tarde y la mañana un día. El primer día. ¿Qué hizo Dios el primer día? Separó las tinieblas, la luz de las tinieblas. Dios establece un límite. Por eso se le dice al creyente, se le dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene un creyente con un incrédulo? Ciertamente ninguna. Por eso también se dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? ¿Qué significa un yugo desigual? Significa una persona que no ha recibido a Dios y que se quiera unir a un creyente, no va a haber la misma afinidad, no van a haber los mismos acuerdos, porque en uno querrá agradar a Dios y el otro querrá agradar al mundo. No hay comunión entonces. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Hay una tremenda diferencia entre las tinieblas y la luz. Pero nosotros, gloria al Señor, somos hijos de la luz. Luego el verso 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Es decir, en el principio nos damos cuenta que toda la tierra estaba cubierta de agua. No solo estaba el mar, sino sobre también la tierra había aguas, y fueron separadas las aguas de arriba. ¿Qué son las nubes? Agua. Es decir, Dios ordena su creación y se despejan los cielos. En el segundo día entonces vemos la expansión de los cielos. El 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Vemos entonces que en el tercer día Dios separa las aguas de la tierra. Si las aguas cubrían toda la tierra, vemos que Dios reunió a las aguas en un lugar. Nacieron los mares, nacieron los ríos, nacieron los lagos. Qué maravilloso es el orden del Señor. Y a lo seco se le llamó tierra. Y sobre esta tierra Dios ordenó que se cubriera de semilla, de plantas y de árboles. Qué hermoso es nuestro Dios. Cómo Él lo pensó, Él lo ordenó y se hizo a la voz de nuestro Dios. Bendito es el Señor. Es el tercer día. Luego tenemos el cuarto día, verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. ¿Qué hizo nuestro Dios entonces en el cuarto día? Hizo, ¿no es cierto?, estas grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Él las creó y las puso en orden. En este sistema, ¿verdad?, que nosotros vivimos, este sistema solar, el Señor creó el sol y lo puso allí en medio. Qué maravilloso es que este sol alumbra cada rincón de este sistema y cada rincón de este planeta donde nosotros vivimos. En un término espiritual, el sol es una figura del Señor Jesucristo. Cuando en Malaquías dice: entonces aparecerá el sol de justicia, y ustedes conocerán la diferencia entre el bueno y el malo, entre el que sirve a Dios y no sirve a Dios. Por un lado, también entendemos que la luna es una figura de la iglesia. La luna no posee luz propia, ¿verdad? La luna refleja la luz del sol. Así también la iglesia no tiene luz propia, pero la iglesia debe reflejar la luz de Dios en él, la luz de Cristo depositada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y las estrellas es una figura de todos los santos glorificados en el cielo que alumbrarán por la eternidad. El cuarto día, el verso 20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, y las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Es decir, esta misma creación que él hizo de los cielos, la tierra y el mar, no podía estar vacía. Dios es un Dios de vida, y Dios ordenó que todo esto que él creó, el cielo se llenara de aves, el mar se llenara de seres vivos, y por ende también la tierra. Es decir, por todos lados, cuando llega la luz, hay vida. Hay un pasaje en 2 de Corintios que dice: porque el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones en la iluminación, en la faz de Jesucristo. Es decir, cuando la luz de Dios llega a un hombre, a una mujer, cuando la luz de Dios ilumina un alma, comienza a manifestarse la belleza de Dios en esa vida, en ese corazón. Así como en el principio la luz alumbró todo, comenzó entonces Dios a llenar esta tierra de belleza, de hermosura y de seres vivos. Ese es el quinto día. Y el sexto día luego llegamos y dice el verso 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí
que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando la palabra, ¿no es cierto?, dice en el verso 26, cuando dice, hagamos al hombre, no podemos nosotros pasar por alto aquí la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En un consejo eterno ellos determinaron, ¿no es cierto?, hacer al hombre. Después de toda la creación, después de todo lo que había sido creado, después de todo lo que había sido formado, faltaba el administrador de esta creación. Es así entonces como el hombre fue puesto como cabeza, como administrador de todo lo que Dios había creado. Y en la eternidad, ¿no es cierto?, Dios dijo, en la eternidad pasada, Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Y por qué? Dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque el hombre en alguna medida no es que sea como Dios, solo Dios puede ser adorado y bendecido. Sin embargo, el hombre también tiene tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y estas tres partes conforman un todo de un ser. El hombre es hecho entonces a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa? Que el hombre por fuera, ¿no es cierto?, es como Dios. Y el hombre por dentro también tenía la vida de Dios. El hombre no fue creado para vivir separado de Dios. El hombre no fue creado para vivir independiente de Dios, sino que el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. La alegría, ¿verdad?, del hombre era depender de Dios. Qué maravilloso. Que de todo lo que Dios creó, dice que, y vio Dios que en todo lo que Él iba creando, dice, y vio Dios que era bueno. Después al segundo día dice, y vio Dios que era bueno. Y al tercer día, y vio Dios que era bueno. De todo lo que Él creó, dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando Él crea al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a su imagen y a su semejanza. Es decir, el hombre iba a poder tener la comunión con Dios. El hombre iba a poder relacionarse con Dios de una forma viva, de una forma verdadera. Entonces el hombre fue puesto como administrador. El primer hombre, Adán, tenía una tremenda sabiduría. Tenía una tremenda inteligencia. Adán no era el jardinero del huerto. Adán era el administrador de todo lo que Dios había creado. Adán tenía el poder, ¿no es cierto?, de ordenar el clima, el calor. Es decir, no se olvide que Adán puso nombre a todos los animales. Tenía una tremenda sabiduría el primer hombre. Ya sabemos, ¿no es cierto? Por eso, cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra, ¿no es cierto?, cuando Él iba en la barca y una vez reprendió al viento y al agua, los hombres le dijeron, ¿quién es este hombre que aún los elementos le obedecen, le hacen caso? Así también era Adán. Todos los elementos le obedecían. ¿Por qué? Porque estaban sujetos, ¿verdad? Estaban sujetos a Él. Y cuando dice que Dios creó al hombre, la mujer todavía no estaba creada ahí. Sin embargo, Dios ya la veía. ¿Por qué? Porque la veía en el hombre. Los dos, una sola carne, que más adelante se va a ver. Pero los dos serán una sola carne. Bendito sea el Señor. Y le dio la potestad al hombre, dice, de gobernar, de sojuzgar, de multiplicarse. Las personas dicen, son 7.000 millones en el mundo. Y por ser tantos, no alcanza la alimentación. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque este es el mandato de Dios. El hombre tenía que multiplicarse. El hombre tenía
que expandirse en la tierra, ¿verdad? Y abarcar la tierra, porque la tierra es suficiente para alimentar a todos cuantos Dios permita que vivan. Bendito sea el Señor. Y finalmente, dice el verso capítulo 2, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pregunta, ¿se cansó Dios cuando creó todo? Porque cualquiera puede entender que él necesitaba un descanso después de crear este tremendo universo y todo lo que en él hay. Ciertamente Dios no se cansó porque Él es Dios, pero Él, el día séptimo, se deleitó en contemplar todo lo que Él había creado, la hermosura de todo lo que Él había hecho, la armonía, cómo todo funcionaba, ¿verdad? El hombre trabaja y llega el día que tiene que descansar, pero no concluye todo su trabajo. Siempre queda trabajo atrasado para la otra semana, ¿cierto? El hombre no tiene ese placer de descansar completamente. Nosotros hoy, gloria al Señor, hemos tenido un descanso. Nuestro descanso no es un día, nuestro descanso está en una persona, y esa persona es Jesús. En Él hemos descansado. Bendito sea el Señor. Queda un reposo para el pueblo de Dios, para Israel, ciertamente, cuando ellos entren al reino milenial. Bendito sea el Señor. Entonces vemos la creación en todos estos días y vio Dios que era bueno. Esta es la grandeza de nuestro Dios, la majestad de nuestro Dios. Ahora, en Génesis capítulo 8, verso 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hoy nosotros, ¿verdad?, estamos siendo testigos de cómo estas corrientes de ecología están creciendo en el mundo y estas corrientes están infiltrándose en la iglesia. De hecho, hay grupos que han sacado la Biblia verde. Y en la Biblia verde tienen pasajes subrayados donde habla de la tierra, como el hombre sintiendo que le ha fallado a Dios porque la tierra está contaminada. Sin embargo, la palabra del Señor dice que mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, porque es la promesa de Dios. Y no nos olvidemos de que cuando el hombre falló, cuando el hombre desobedeció, la tierra fue maldecida. Pero a pesar de eso, aún todavía la tierra sigue produciendo. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios. Dios es fiel a su palabra. Y finalmente, ¿no es cierto?, estos hombres que están tan preocupados de que se derriten los polos, y el Señor dijo que nunca más iba a juzgar la tierra con agua. Y ellos están preocupados por el calentamiento global y todo eso. Dios un día ha establecido que Dios va, ¿verdad?, a juzgar esta tierra. Y como dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El Señor tiene un día reservado, donde el Señor, ¿no es cierto?,
va a purificar esta tierra. Y dice los cielos, el verso, esperando y apresurando, dice el 12, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Señor tiene un día reservado donde purificará esta tierra, donde limpiará esta tierra, donde todos estos elementos ya no estarán más. El sol no estará más, la luna no estará más. Nada de esto será, porque habrán cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, hoy día, esta creciente corriente ecológica que hay en todo el mundo no es más que un engaño del diablo para entretener a la gente. ¿Por qué? Porque aún está la misericordia de Dios sobre este planeta. Pero un día, ciertamente, esta tierra será destruida. Pero será destruida a la orden de Dios. Esperamos nosotros cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Eso es lo que ha dicho el Señor y Dios lo cumplirá. Bendito es el nombre del Señor. Cuánto engaño hay, cuánta mentira hay, cuántas personas, ¿verdad?, acaudaladas donan tremendas cantidades de dinero a estas causas. Y es otro engaño más sutil del diablo, un engaño sutil, suave, sugestivo, para tratar de, ¿no es cierto?, la gente hoy día está adorando a la tierra, adoran a la tierra, adoran a los árboles, a las plantas. Es parte de la idolatría, es parte del engaño del maligno. Que el Señor tenga misericordia, que nuestros sentidos se abran para saber cuál es el propósito del Señor, para saber cuál es la voluntad del Señor. Gracias al Señor por este capítulo de Génesis. Amén, demos gracias. Eterno Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque, Señor, como dice, la exposición de tus palabras alumbra. Nosotros creemos, Señor, que todo lo que vemos fue hecho un día de lo que no se veía por la palabra de Dios. No cuestionamos tu autoría, no cuestionamos tu obra. Por el contrario, reconocemos que la creación entera da honra y gloria al Creador. Gracias, Padre. Gracias por haber creado todo. Gracias por sustentarlo todo. Y aún gracias también por habernos creado a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, Señor, porque tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre se había perdido, la comunión contigo se había perdido, pero gracias, Señor, porque hemos sido hallados, porque tenemos vida y podemos tener hoy día comunión para adorar y bendecir tu nombre. Amén, amén. Gracias, Señor. En presencia de millares de ángeles, henos aquí, Señor y Dios, en la hermosura de tu excelsa luz, delante de ti, en adoración. He aquí el remanente de tu amor, ciudad de Dios, del vivo Dios. Los llamados del nombre de Jesús, con gratitud, cantando. Al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llama
llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración. En presencia de millares de ángeles, henos aquí, Señor y Dios, en la hermosura de tu excelsa luz, delante de ti, en adoración. He aquí el remanente de tu amor, ciudad de Dios, del vivo Dios, los llamados del nombre de Jesús, con gratitud cantan al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración.